Hola, buenas tardes. Quería hacer este corto live, bueno, espero sea corto porque tengo que irme. Tengo que preparar clases y además, este, tengo unos rayos X que me tengo que ir a hacer por el trabajo. Pero em, antes quería comentar una situación que, pues, eh, ha estado pasando en los últimos días aquí en México. Em, y es sobre la candidatura de, saludos, Prisciliano, eh, sobre la candidatura de Eduardo Verástegui. Me interesaba comentar esta candidatura, no porque yo sé que Eduardo Verástegui todavía tiene que juntar ciertas firmas para, bueno, hasta donde yo entiendo, me pueden corregir ustedes, todavía tiene que juntar ciertas firmas, un número, no recuerdo ahorita el número de firmas para poder eh, ser un candidato oficial o para poder realmente contender. Creo que eso sería lo más propio. Pero, aún así, yo pienso que es una excusa perfecta para hablar un poquito de filosofía y también hablar un poquito de catolicismo. ¿Por qué? Porque obviamente Verástegui, pues, o Verástegui, siempre se me olvida cómo se dice su apellido, eh, es una figura, no solamente eh, dicen que es 1 millón de firmas lo que necesitan. Es una figura no solamente importante en la cuestión social, desde lo cual hablaremos de la filosofía, sino también bueno, hace referencia al tema del catolicismo, ya que él es abiertamente un católico públicamente y el ejercicio público que él hace es siempre desde el tinte católico, siempre lo hace desde su fe católica. Entonces, eh, es importante hablarlo de estas dos posturas. Sin embargo, también es importante ya que lo que vengo a hablar es no solamente mi postura o mi comentario acerca de su candidatura, sino también me gustaría comentar las críticas que he escuchado hacia su candidatura de muchos lados, pero especialmente me llamó la atención desde el ala o el grupo o el área católica de México y de otros países también, pero especialmente nos interesa hablar de los católicos en México. Es interesante, pero yo pienso que después de esta plática, probablemente algunos de ustedes cambiarán su manera de ver esto o de ver la candidatura de Verástegui. Pero bueno, en fin, me gustaría comenzar por decir que lo que he escuchado, me gustaría empezar por las críticas que he escuchado sobre los comentarios que he escuchado acerca de la candidatura de esta celebridad de Verástegui, ¿verdad? A uno se les hace raro, por ejemplo, que un artista entre al mundo de la política, ¿verdad? Y otros dicen que no debería estar de candidato, puesto que no sabe nada del mundo político, ya que nunca ha estado dentro de ningún partido o ejerciendo algún puesto en el gobierno. Y también he escuchado a otros diciendo que ya está haciendo mucho circo después de todo este revuelo que se hizo a través de su película Sound of Freedom, ¿verdad? Y otras cosas que ha hecho últimamente y que para esta gente este tipo de candidaturas solo muestran la poca seriedad, ¿verdad?, que se tiene sobre la política en México. Um, Algunos de estos comentarios los he escuchado con preocupación sincera, no voy a mentir, hay gente que lo ha hecho con preocupación sincera, pero otros también los he escuchado de tono sarcástico o hasta burlón. Y lo primero que me gustaría tratar es o aclarar, es que no es para nada extraño que no políticos, perdón, em, entren al mundo de la política. Primero vamos a plantearlo así, ¿no? No políticos entran al mundo de la política. Tenemos ejemplos muy claros y muy famosos, por ejemplo, en Estados Unidos, como Trump, que sería el más famoso, yo creo, de nuestros tiempos. Pero anteriormente también teníamos a Reagan,
que viene, también tuvo un mundo, como un lado artístico. Eastwood, Schwarzenegger, ¿verdad? En Argentina tenemos al recién electo presidente, de hecho, al que se acaba de ser el nuevo presidente de Argentina, lo acaban de elegir como nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, que aunque él es economista, realmente la razón por la que se hizo tan famoso era porque se volvió una celebridad en las redes sociales. O sea, era un casi desconocido para el mundo fuera de Argentina. Algunas personas lo conocían en Argentina porque jugaba fútbol, otras cosas así tengo entendido, pero realmente él se hizo famoso por ser una celebridad en las redes sociales. Y además de que creció su fama teniendo debates en programas de televisión y por su gran amistad y rozándose con influencers de YouTube. Entonces, en Panamá, por ejemplo, tenemos a Rubén Blades, quien se postuló a la presidencia de su país. Es un cantautor, para quienes no lo conocen, y desde ese momento hasta hoy creo que sigue involucrado en el mundo de la política. Y en México, ni qué decir, bueno, tenemos a muchos famosos o muchos artistas que han entrado al mundo de la política o personas, celebridades que han entrado al mundo de la política como Carlos Villagrán o Kiko, ¿verdad? Cuauhtémoc Blanco, Carmen Salinas, Silvia Pinal, Sergio Mayer, Eduardo Capetillo, etcétera, etcétera, etcétera. Podría ser una lista muy grande, en realidad, de personas, celebridades no políticas que se han metido en el mundo político de sus países. Sin embargo, para quien quiera hacer un análisis serio de la candidatura de esta persona o el efecto o el fenómeno que está causando en ciertos grupos o ciertas áreas de opinión, no podemos centrarnos en el hecho de que por la simple razón de ser artistas, estén descalificados simplemente por eso. Eso no sería algo verdaderamente válido para quien quiera hacer un análisis serio. El candidatar, el problema no es que se candidaten, no sé cómo decirlo, cómo se podría decir, o sea, o el problema no es que artistas lleguen a tener puestos en el gobierno. Esa es mi postura. No creo que ese sea realmente el análisis serio que se tiene que hacer al asunto, sino el análisis serio es si son aptos para tomar decisiones óptimas para hacer política. Si entendemos política como el ejercicio de gobernar. ¿Qué hace óptimo a un candidato para dicho ejercicio? Eso es lo que me gustaría tal vez hablar de manera no exhaustiva, pero voy a intentarlo decirlo de la manera más concisa posible. Pero no sé si alguno de ustedes se atreverían a decir públicamente qué hace óptimo un candidato para ejercer este tipo de puestos. ¿Qué hace óptimo un candidato? Bueno, no sé si ustedes se animen a responder. Si se animan a responder, bueno, aquí hay espacio para quien quiera. Estoy viendo los comentarios, si alguien quiere hacer algún tipo de comentario, pero yo voy a seguir. Voy a intentar contestar algunos de sus comentarios si me da el tiempo, o mientras los voy viendo. Primero que nada, me gustaría plantear que para poder responder esta pregunta tenemos que poner en claro, al menos que aquí yo no estoy, bueno, vamos a obviar que aquí no se está hablando de que un político, voy a obviar la definición propia de Aristóteles, ¿verdad? De que político es todo ser humano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para Aristóteles, por ejemplo, para la filosofía clásica, el ser humano es un animal político. Entonces, es decir, todos los seres humanos somos políticos. Voy a obviar esa respuesta para que no acabe aquí el video, como también voy a obviar la respuesta de que en la democracia todos los ciudadanos hacen política, ¿verdad? Entonces, también voy a obviar esa respuesta para que tampoco aquí acabe el video y voy a irme a la política, como ya lo mencioné ahorita, entendida como el ejercicio de gobernar, siguiendo la definición propia de lo que yo presenté ahorita y que es posiblemente a lo que se refiere a la gente cuando critica este tipo de candidaturas. No es político, se refiere a no sabe hacer gobierno, es decir, no tiene experiencia en gobierno. Entonces, rápidamente me gustaría simplemente decir que lo que
eh, que el, el que sabe gobernar, bueno, gobernar es buscar el bien común de una sociedad a través de su organización, administración y dirección. Así lo vamos a definir. Bueno, al menos lo voy a definir aquí. Entonces, gobernar sería buscar el bien común de una sociedad a través de su organización, administración y dirección. Por tanto, el más apto para hacerlo, según mi opinión, debería ser aquel que sepa distinguir la mejor organización, la mejor administración y la mejor dirección. Pero el problema entra aquí cuando entendemos, cuando no entendemos el fin último de la política, es decir, o del gobernar. El gobernar, sí, organiza, administra y direcciona, pero siempre bajo un principio muy específico o bajo una base muy sólida que no se puede eliminar, porque si no, no tendría sentido la política en sí misma o el gobernar en sí mismo, que es hacerlo por el bien de la persona. Es decir, cuando se habla del bien común de una sociedad, se habla del bien común de las personas de la sociedad, es decir, de cada persona de la sociedad. Entonces, si el bien común que se busca en la organización, administración y dirección no beneficia a la persona que está en la sociedad, entonces no tiene sentido lo que se está haciendo, ¿verdad? Entonces, la base es la persona. Entonces, el sentido de la política, el sentido de gobernar, es la persona en sí misma. Quien sabe distinguir entre la mejor organización, la mejor administración y la mejor dirección, es aquella persona que sabe distinguir entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, o que se esfuerce por distinguirlos, que sepa que existen y que se esfuerce por estas diferencias, se esfuerce por distinguirlas basado a la persona, es decir, lo bueno y malo para la persona, lo justo e injusto para la persona. Eso sería el mejor modo de gobernar o la persona más apta para gobernar. Ahora ahora en una democracia como la que vivimos, donde hay división de poderes, ¿verdad? El presidente, que esa es la posición a la que Verástegui está contendiendo, no debe saber hacer todo. Es decir, no podemos tener un presidente que sepa hacer absolutamente todo, porque ese rol no le corresponde al presidente. El presidente debe saber orquestar las acciones de quienes saben sobre todas las demás cosas que él no sabe. Pero lo que sí debe saber hacer el presidente, debe ser tener una brújula moral clara para poder orquestar de manera moral o lo más posible, de manera moral, lo bueno y lo malo en el ámbito público. ¿Por qué? Porque debe ser lo bueno y lo malo para la persona a la que se está gobernando. Yo pienso que el primer problema cuando la gente dice que porque un artista está, que ya Verástegui dejó de ser artista hace mucho tiempo, en general lo que hace realmente trabajo social, si tiene algunas películas, si tiene otras cosas que ha hecho como director, pero realmente lo que más hace, y ha actuado en ellas también, pero lo que más hace es trabajar en distintas organizaciones eh, para el bien de la sociedad. Entonces no sé si se le podrá llamar todavía artista o, bueno, probablemente sí. Pero en fin, yo pienso que no se toma en serio verdaderamente la política cuando se entiende que el político es solamente el que está en un partido político. ¿Y por qué pienso que no se toma en serio la política cuando se entiende que el político es el que está en el partido político? Porque si realmente entendemos que la política es el saber gobernar, ¿verdad? El saber gobernar. No sé si todas estas personas que tenemos en partidos políticos verdaderamente sepan gobernar. Hasta donde yo veo, hasta donde yo alcanzo a ver, la evidencia que yo tengo de experiencial, ¿no? La evidencia que podemos ver así sin hacer una investigación profunda, es que no. O sea, no, la sociedad no confía en las personas que están en los partidos políticos. No confía en nadie que esté en la política. Al menos de que la conozca en persona y por alguna razón confíe en ella,
o por algunos intereses confía en esa persona o le convenga a esta persona, pero en general, si tú le preguntas a cualquier mexicano, te va a decir todos son iguales. Entonces, lo que nos está diciendo esta experiencia es que quienes están en los partidos políticos no han demostrado saber ser políticos. Entonces, tomar en serio la política es dejar de entender que el que está en el partido político es verdaderamente quien es apto para estar en el gobierno. No porque estás en el partido. Con esto no estoy diciendo que simplemente porque está en el partido ya se vuelve una persona inhábil para hacerlo. Lo que estoy diciendo es que esté en el partido no nos garantiza eso. Es decir, no, ese no es el requisito. Ahora bien, yo creo que Verástegui cumple con lo que acabo de mencionar sobre aquel que debe ser candidato para gobernar. Pero bueno, vamos a ponerlo en pausa aquí y voy a seguir con las críticas. Por otro lado, yo pienso que la cuestión es que dicen, Verástegui no tiene experiencia. Y si hablamos de experiencia, es hablar de estos conectes políticos que las personas que están en los partidos políticos tienen. A mí me gustaría mostrarles, o al menos no mostrarles, mencionarles por los conectes políticos que tiene Verástegui, para ver si esto les parece suficiente o no suficiente para considerarlo un candidato viable. Miren, por ejemplo, Verástegui no solo tiene amistad con mucha gente metida en partidos políticos en México, porque pues, es mexicano y es famoso y conoce a mucha gente, sino con muchos presidentes y políticos importantes de otros países. Por ejemplo, el más grande y el más importante para cualquier candidato en México sería alguien importante en Estados Unidos. Y esto es algo innegable y quien lo quiera negar, pues no creo que entiende mucho de las relaciones políticas de México. Pero para los que saben la importancia de la relación de México con Estados Unidos, entienden que cualquier candidato en México debe saber tener una buena relación con candidatos probablemente presidenciables o presidentes en Estados Unidos. Ahora, Verástegui es claro, no tendría una buena relación por cuestión ideológica con Biden, pero el gobierno de Biden está a punto de terminar como el de AMLO, y que, dicho de paso, para decirlo de una vez, pues todos saben que las elecciones que vamos a tener en Estados Unidos y México se van a dar al mismo tiempo. Entonces la cuestión política va a estar fuerte y los candidatos que vayan de un país, en ambos países, a la presidencia, deben saber bien hacer profecía política para saber con quiénes se van a, a hacer amigos, pues. Entonces, Verástegui, una de las personas con las que él tiene gran relación en Estados Unidos, es Trump. Y para quienes están enterados de la política en Estados Unidos, Trump es probablemente el presidente que va a seguir en Estados Unidos en las próximas elecciones. Es el candidato más fuerte a ganar. Entonces, bueno, eso es algo muy importante. Ya Verástegui tiene una relación muy grande con Trump y de hecho se juntó con Trump hace poco para hablar de la cuestión de la trata infantil en México y en Estados Unidos, y llegaron a acuerdos por si Trump llegaba a ser presidente, y eso es muy importante. Entonces, además, bueno, si dijeran, bueno, Trump tiene ahorita unos problemas legales muy grandes, quién sabe si llega a ser presidente, el siguiente presidenciable después de Trump probablemente es DeSantis, que es el gobernador de Florida, y también Verástegui se juntó con él para hablar de las mismas cuestiones. Sin mencionar que Trump lo presentó a Verástegui como el siguiente presidente de México, con esto anunciando que tiene su total apoyo. No creo que otro candidato en México tenga ese apoyo tan grande de Estados Unidos, de Trump, por ejemplo, que es un expresidente y probablemente el próximo presidente de Estados Unidos, ni de DeSantis, que probablemente también puede ser el único que le pueda ganar a Trump. Los candidatos de los demócratas aún no lo sabemos. El único probable es Biden, y la verdad es muy débil a comparación de las propuestas de estos dos. Políticamente es muy débil ahorita en Estados Unidos. Ahora, no solamente estas personas, así que también se me juntó a hablar de la trata de menores y cuestiones de aborto con otras personas. Por ejemplo, tiene relación con Bukele, que es el presidente de El Salvador,
con Milei, que es el que presenté ahorita, que es el nuevo presidente de Argentina, con una personalidad muy importante en Chile, que fue candidato para la presidencia de Chile, Kast, ¿verdad? Y que sigue siendo muy influyente. En Guatemala se juntó con Yamatei, nunca sé decir su nombre, ¿verdad? Que es el presidente de Guatemala. Y en España, con el presidente, el candidato a presidente en España, Abascal, ¿verdad? Entonces, y muchas otras personas que tal vez yo no estoy mencionando y que no estoy enterado, pero lo he visto con otras personas, ¿verdad? La cuestión es que si esto no son conectes políticos, yo no sé qué son conectes políticos, ¿verdad? Eh, Verástegui, en mi opinión, no estando en política, como mucha gente lo ha dicho, tiene más relación y más líneas de acción actuales, ya están siendo hechas ahorita en diferentes países, bueno, de modo internacional, que muchos políticos que sí trabajan en partidos en México. Yo no sé qué tanta influencia tenga, por ejemplo, Xochitl o Sheinbaum al exterior, como lo tiene Verástegui. Yo no lo sé, lo digo sinceramente, yo no lo sé, pero de que Verástegui tiene relaciones políticas muy importantes en el mundo, las tiene. Y eso, quien lo niegue, pues no sé de qué Verástegui está hablando. Lo que sí es verdad es que sin el dinero de los partidos, pues bueno, la competencia va a ser más difícil para él. Primero juntar las firmas, luego pues el dinero. Pero yo estoy seguro que eso ya lo sabe su equipo de campaña, ¿no? O sea, si yo lo sé, lo deben saber ellos y debe tener gente financiándolo. Entonces, eso no pienso que sea la cuestión aquí. Además de que ahorita tenemos ya en América, ¿verdad? Tenemos dos fenómenos que funcionaron, ¿verdad? Que fueron independientes, por decirlo así, aunque, bueno, uno no podía ser independiente porque pertenecía al Partido Republicano, que estoy hablando de Trump, pero que realmente era de cierta manera independiente al financiamiento del partido. Pero el otro fenómeno que acaba de ganar y que fue totalmente independiente fue Javier Milei, ¿verdad? Que es de Argentina. Entonces, no es algo imposible de verse y es un fenómeno nuevo que está pasando en América. Ahora, por otro lado, bueno, voy a leer rápido comentarios, voy a hacer una pausa aquí a ver qué es lo que están diciendo porque quiero entender qué es lo que está pasando aquí. Eh, bueno, saludos a Priscilianos, saludos a los que se están conectando, a Ángel, saludos. Este, eh, perdón, que Milei ganó la primera vuelta, pero que falta una segunda y que es seguro que gana. Bueno, yo pensé que ya había ganado, pero bueno, en realidad no creo que tenga mucha competencia. Em, que no me deja publicar comentarios. Mm, entonces, ¿cómo están comentando? No entiendo. Bueno, no sé qué está pasando ahí. Em, Dice Trump, Bukele, Milei, la mayoría de representantes políticos conservadores del mundo son amigos creo que Prisciliano está diciendo que son amigos de Verástegui. Saludos, Ángel. Y luego, bueno, saludos. Gracias por sus comentarios. Si ahorita sale alguna pregunta o algo así, lo voy a comentar. Gracias, Prisciliano y Ángel por comentar. Em, Ahora, lo extraño, es que en una democracia, me gustaría comentar primero, bueno, déjenme organizo esto que voy a decir. Es extraño que en una democracia, uno tenga que explicar o alguien tenga que explicar al pueblo em, cuando un candidato puede llegar a ser apto o no ser apto. ¿Por qué digo que es extraño? Y no porque yo me quiera dar como un rol de que estoy enseñando aquí, sino que se hagan ese tipo de comentarios solamente demuestra que no se tiene muy claro cómo funciona o para qué es el rol de la política, cuál es el rol de la política en una sociedad.
o el rol de un gobierno en la sociedad, más bien. Y es extraño en una democracia, porque en una democracia quien elige es el pueblo, y el pueblo debería saber estas cosas, y nadie tendría que explicarle al pueblo cuando un candidato es apto o no es apto. ¿Por qué? Porque si el pueblo es capaz de elegir es porque es capaz de entender. Y esto es el problema con nuestras democracias. Aristóteles entendía que había un tipo como democracia bueno, por decirlo así, que algunos lo llaman república, ¿verdad? Y había uno malo, que algunos lo llamaban demagogia, ¿verdad? Algunos llamaban algunos dicen que que la traducción correcta es la buena sería democracia y la mala, el mal tipo de democracia sería demagogia. Otros dicen que el buen tipo de democracia sería república y el malo sería democracia, de hecho, ¿no? En fin, para dejarlo claro, o simple, Aristóteles entendía que había dos tipos de democracia. Él entendía que había 6 tipos de gobiernos, unos legítimos y otros no legítimos. Los legítimos, decía, entre uno de ellos era la democracia. Vamos a decir, dejarla como democracia buena. Y el otro era una democracia mala, por decirlo así. Sin embargo, yo pienso que es Aristóteles entendía que los gobiernos corruptos o los que eran malos, en este caso la democracia mala, sería aquella que no busca el fin último de la política, sino el fin último del grupo que está en gobierno. Es decir, en este caso, la democracia, quien gobierna es el pueblo, entonces se haría las mayorías, ¿no? Son las mayorías, entonces el gobierno malo sería aquella democracia o aquella democracia mala sería donde los ciudadanos, las mayorías, buscaran el bien de las mayorías y no el bien el bien de la sociedad como totalidad, ¿verdad? Que es el fin último de la política. Entonces, yo pienso que es más que claro que en las democracias actuales lo que se busca siempre es el bien de los grupos, de ciertos grupos sociales. Es decir, no se vota por un bien común total, un bien común, pues que siempre es total, ¿no? Que se busca su totalidad, sino se busca siempre el bien del grupo al que yo pertenezco y nada más. A esto se le llamaría una democracia mala. Pero es imposible que las personas de una sociedad entiendan o distingan entre lo bueno y lo malo cuando la educación del país no da para distinguir estas cosas. Cuando el simple hecho de entender lo bueno y lo malo está totalmente satanizado en un país. En un país como México, comúnmente y hoy más que nada se habla de lo bueno y lo malo como algo relativo, lo cual es totalmente absurdo, ¿verdad? Quien haya estudiado un poco de lógica, un poco de filosofía, entenderá que lo relativo, el relativismo, es absurdo, no tiene sentido. Sin embargo, eso es como que lo común en muchas áreas educativas del país. Y un reflejo claro de lo que está pasando en México es quienes están encargados de impartir justicia en la nación, terminen por legalizar algo totalmente absurdo al fin político, que es el bien de la persona. Y estoy hablando de la Suprema Corte de México, que el pasado 6 de septiembre legalizó el aborto en México. No sé si ya lo sabían, ¿verdad? Porque esto pasó desapercibido, ¿verdad? No mucha gente se dio cuenta. Si el gobierno, si el gobernar, el fin último del gobernar es el bien de la persona, y al gobernar se está legalizando el asesinato de la persona, no tiene ningún sentido lo que se está haciendo. Si al votar la gente decide por candidatos que buscan legalizar cosas que van en contra del bienestar de la persona, entre los cuales el primero y el más
nuclear para que la persona pueda tener cualquier tipo de bienes y derechos es estar vivo, es decir, cuando las personas votan porque se le pueda quitar la vida a la persona, entonces el sentido último del gobernar está totalmente confundido, está totalmente torcido, está totalmente dañado. Ahora, esto yo lo puedo entender de sociedades o de grupos dentro de la sociedad que no entienden el valor de la persona por ignorancia o no lo quieren entender por aferramiento y cobardía. Pero no lo puedo entender, y es aquí donde quiero ir al área de los católicos, no lo puedo entender desde el lado de los católicos que al tener una propuesta como Verástegui, su primera reacción es la crítica y la segunda reacción es decir, hay otras opciones mejores. ¿Cuál sería una opción mejor entendiendo el fin último del gobernar? En general para todo el mundo, pero bueno, voy a dejar de lado a los no católicos porque, bueno, pueden tener ideas distintas que en mi opinión son erradas, pero bueno, se puede entrar al diálogo. Ahora, del lado de los católicos, a mí se me hace un poco ridículo. Pero antes de explicar esto, me gustaría, esto de los católicos, me gustaría solamente decir esta última cosa acerca de la democracia. ¿No se han dado cuenta que literalmente las campañas electorales se han vuelto el decirle al pueblo, convencerle al pueblo, ¿verdad? ¿Cómo se debe hacer la democracia correctamente? Puesto que los candidatos tienen que convencer, ¿verdad? Tienen que convencer al ciudadano de que la elección por ellos es la más justa y la mejor y la que más beneficio va a traer. No es mostrarle las propuestas, no, es convencer que sus propuestas son las mejores. Es decir, le están diciendo al ciudadano, que supuestamente debe ser suficientemente educado para elegir en una democracia, cuál es la mejor propuesta. Eso en una democracia no debería ser así. Bueno, al menos no con adultos, que son los que deben de votar. Con los niños probablemente sí, porque están en educación, pero los adultos que ya son capaces de votar ya deberían ser suficientemente maduros y suficientemente conocedores para entender qué es lo bueno y qué es lo malo para el bien común y para la persona, que es el fin último del gobernar, y no que el candidato les tenga que explicar por qué esto es lo más bueno. Entonces, se vuelve absurdo todo el show político porque el candidato les está enseñando a los que hacen democracia cómo hacer democracia. Entonces, bueno, no tiene ningún sentido y el problema aquí es otro tema que no voy a hablar, que es el de la educación. No lo voy a tratar aquí, pero me gustaría nomás plantearlo en la mesa. Es decir, en una democracia donde no hay una educación suficientemente buena para que el ciudadano entienda entre lo bueno y lo malo para el fin último del gobierno, que es la persona, entonces no hay ningún sentido en la democracia, ¿verdad? Pero bueno, eso lo voy a poner en otro punto. Me gustaría ir a lo de los católicos. Fíjense, hay un documento muy específico de la iglesia donde manda donde enseña cómo debe actuar el católico en el campo político. Y después de leerles solo algunos fragmentos, me gustaría que ustedes mismos me dijeran qué tipo de candidato es Verástegui y qué tipo de candidatos son los demás. Primero hay que entender que el hombre no se puede separar de Dios ni en la política ni en la moral, ¿verdad? Entonces, no existen sociedades laicistas, ¿verdad? Es decir, que no existe Dios. Eso es una tontería, eso no existe. Los pueblos tienen siempre una religiosidad, ya sea una religiosidad confundida como ateísmo, porque creen que no creen en Dios, ¿verdad? Pero ponen en la misma fe que la gente en Dios, en el dinero o en sí mismos, pero siempre hay un espíritu religioso hacia algo.
mediante el cumplimiento, dice el documento este que les voy a leer, el documento es un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que hoy es Dicasterio para la Doctrina de la Fe, si no me equivoco, y es una nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política. Dice, mediante el cumplimiento de los deberes civiles comunes, de acuerdo con su conciencia cristiana, en conformidad con los valores que son congruentes a ella, los fieles laicos desarrollan también sus tareas propias de animar cristianamente el orden temporal, respetando su naturaleza y legítima autonomía. Esto estoy en el número 1 apenas, ¿verdad? Luego dice, los fieles laicos de ningún modo pueden abdicar de la participación de la política, es decir, en la multiforme y variada acción económica, social, legislativa, administrativa y cultural, destinada a promover orgánica e institucionalmente el bien común. Otra vez, esto está unido, ¿verdad? La política, el actuar del gobierno es para el bien común de la persona, de las personas, y aquí te está diciendo que el católico debe buscar siempre el bien común, que comprende la promoción y la defensa de bienes tales como el orden público y la paz, la libertad y la igualdad, el respeto de la vida humana y el ambiente, la justicia y la solidaridad, etc. Más abajo dice, en el número 3 de la sección 2, o no sé cómo se divide exactamente, capítulo 2, sección 3, número 3. Dice, esta concepción, cuando está hablando del relativismo, ¿verdad? Que existe un relativismo hoy en día en la política y en la sociedad en general. Dice, esta concepción relativista en la que ahorita vivimos, del pluralismo, es decir, donde todo vale igual, todas las propuestas son iguales, todas son igual de buenas, todo debe ser igual, tratado con el mismo respeto, no tiene nada que ver con la legítima libertad de los ciudadanos católicos de elegir. Es decir, el católico no puede irse con este jueguito de decir, todas las propuestas son iguales, todos los candidatos son iguales y todo se puede tratar igual. No. Dice, entre las opiniones políticas compatibles con la fe y la ley moral natural, aquella que según el propio criterio se conforma mejor las exigencias del bien común. Es decir, no se debe tratar todo igual cuando existen opiniones políticas que son compatibles con la fe y la ley natural. Dice, la libertad política no está ni puede estar basada en la idea relativista según la cual todas las concepciones sobre el bien del hombre son igualmente verdaderas y tienen el mismo valor, sino sobre el hecho de que las actividades políticas apuntan caso por caso hacia la realización extremadamente concreta del verdadero bien humano y social en un contexto histórico, geográfico, económico, tecnológico y cultural bien determinado. Estos principios éticos del cristianismo en la política no son negociables. No son negociables. O sea, no es algo como que el católico, si quiere seguir permaneciendo desde el lado considerado como un católico, los puede negociar. La legítima pluralidad de opciones temporales mantiene íntegra la matriz de la que proviene el compromiso de los católicos en la política, que hace referencia directa a la doctrina moral, social y cristiana. Ok, la Iglesia es consciente de que la vía de la democracia, aunque sin duda expresa mejor la participación directa de los ciudadanos en las opciones políticas, solo se hace posible en la medida que se funda sobre una recta concepción de la persona. Solo una recta concepción de la persona es lo que puede regir una verdadera democracia. Lo que yo les estaba explicando ahorita. Se trata de un principio sobre el que los católicos no pueden admitir componendas, pues de lo contrario se menoscabaría el testimonio de la fe cristiana en el mundo y la unidad y coherencia interior de los mismos fieles. El respeto a la persona es, por lo demás, lo que hace posible la participación democrática. Entonces, si ustedes como católicos, ¿verdad?, quieren participar de la democracia, pero el respeto a la persona no es lo primordial en la elección que quieren hacer, no están haciendo algo que se pueda llamar democracia.
Están haciendo cualquier otra cosa, pero no democracia. Dice, Juan Pablo II, en la línea con la enseñanza constante de la Iglesia, ha reiterado muchas veces que quienes se comprometen directamente en la acción legislativa tienen la precisa obligación de oponerse a toda ley que atente contra la vida humana. Para ellos, como para todo católico, vale la imposibilidad de participar en campañas de opinión a favor de semejantes leyes, y a ninguno de ellos les está permitido apoyarlas con propio voto. Es decir, aquí nos está diciendo que es imposible para un católico votar o defender propuestas que vayan en contra de la vida humana en todas sus etapas. Y bueno, podría seguir leyendo muchas cosas, ¿verdad? Solamente les voy a leer este último, donde, que es, no se lo voy a leer, más bien se lo voy a decir dónde está. Es el número, la sección, es el capítulo segundos en el número 4, al final. Dice que hay exigencias éticas fundamentales e irrenunciables para todo creyente. Uno es estar en contra del aborto y la eutanasia, ¿verdad? El otro es la protección de la familia fundada en el matrimonio monogámico entre personas de sexo opuesto. La libertad de los padres en la educación, la tutela social de los menores y la liberación de las víctimas de las modernas formas de esclavitud, la libertad religiosa, ¿verdad? Y el desarrollo de una economía que esté al servicio de la persona y el bien común. Y la búsqueda de paz. Entonces, todas estas cosas son irrenunciables. Y con esto, ya no voy a leerles más porque no quiero aburrirlos con esto. Me gustaría preguntarles, Verástegui no ha puesto todavía sus propuestas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todavía no está totalmente dentro de la contienda, pero lo hemos visto de cierta manera en los videos que ha subido acerca de la defensa de los derechos en México, etcétera, etcétera. Si ustedes me preguntan a mí, yo no he visto algo que esté en contra de esto, más bien lo he visto totalmente, estas cosas las he visto expresadas en sus palabras, como cosas que le interesan. Pero en cambio, podríamos decir lo mismo de las otras dos candidatas que son las más fuertes, que es Sheinbaum y Xochitl Gálvez. ¿Quién me dice que sí? ¿Están todas estas o hay algunas de estas que son irrenunciables para el católico que están con ellas? ¿Qué tal el aborto? ¿Qué tal la cuestión de las familias? Y me van a decir, es que no es el único tema, no es el único tema. Yo les voy a explicar esto de una vez, porque tal vez no he tenido la oportunidad de explicárselo. Si no se centra lo primero y lo más importante en la vida y la familia, que son el núcleo de toda sociedad, no existe política. Sin ellas no existiría la política, no existiría el derecho, no existiría nada. Todos los demás crímenes y los problemas sociales que existen en nuestra sociedad vienen a raíz de la falta de respeto a la persona en su integridad desde el nacimiento hasta su muerte, y del respeto y promoción y cuidado de las familias que ahorita se encuentran desintegradas en el país. Cuando tú destruyes estas dos cosas, todos los demás problemas sociales que tú me vengas a plantear van a aparecer. Entonces, los problemas se arreglan desde su raíz, y la raíz del problema es la falta de respeto a la familia, la falta de respeto a la persona y la falta de entendimiento de una relación con lo trascendente que es el otro y Dios. Estas son las tres cosas más importantes que propone este candidato. Ahora, que vaya a ser o no ser presidente es irrelevante para esta plática, es irrelevante, solamente me quería plantear esta cuestión y decirles, este es un candidato no serio. ¿Qué candidato es serio entonces para ustedes? Porque los católicos o los ciudadanos de bien, ¿verdad?, buscan candidatos lo mejor que puedan encontrar, pero siempre terminan votando por el mal menor.
¿Por qué terminan votando por el mal menor? Porque siempre es lo único que tenemos. Y cuando se les presenta a alguien que verdaderamente cumple con los bienes que por un lado el católico puede buscar y que en el ejercicio de la democracia cualquier ciudadano puede buscar, lo hacen de menos, no sé, por ignorancia, por soberbia, por seguir una modita o porque se creen, no sé qué, la última Coca-Cola del desierto y creen que lo pueden hacer mejor. Probablemente lo puedas hacer mejor, pero yo no te veo candidateándote, yo no te veo haciendo nada. Entonces, ¿por qué se quejan cuando les dan algo bueno y por qué buscan cosas que son peores, que son peores? Eh, es extraño cómo es que eh, el ciudadano actúa en una democracia, pero esto es problema de la educación. Tenemos una educación totalmente destruida, totalmente torcida, donde el bien no se distingue, donde el mal no se distingue, donde la persona no es el primer elemento a considerar, la dignidad de la persona no es el primer elemento a considerar en la educación, sino posiciones políticas, agendas del gobierno, agendas ideológicas, agendas internacionales, y no la persona en sí misma. Es cuando terminamos haciendo cosas absurdas como estas. Voy a leer sus comentarios, ya casi me voy porque tengo que irme a hacer ¿cómo se llama? Mis rayos X. A ver, vamos a ver. Más que la vida, deberíamos entender como la naturaleza. Todo lo que atente contra la esencia de las cosas no debería ser apoyado. Es decir, debemos partir de un esencialismo en el que se considere la naturaleza en el centro y de ahí se considere un plan para impulsar el desarrollo de las potencias del ser humano en aras a la virtud. Ah, bueno, claro, me faltaba esto, Ángel, muchas gracias. El bien común, entendido como el ejercicio de gobernar, tiene que apuntar hacia la virtud, es decir, hacia la felicidad del ser humano. Si el bien común no se entiende como aquello que hace feliz a la persona, no se entiende entonces el bien común. ¿Y qué es esto? Pues bueno, más bien, ¿quién puede hacer esto? Bueno, alguien que entienda cómo buscar la felicidad del ser humano. Y solamente alguien que puede distinguir entre lo bueno y lo malo puede entender la virtud. La virtud, que para Aristóteles sería toda acción que no está en ninguno de los extremos, donde los extremos son vicios, sino que se mantiene el punto medio, donde la naturaleza del ser humano se protege y se promueve, ¿verdad? Donde la naturaleza del ser humano se protege y se promueve. Esa es la virtud, es el punto medio. Pero para entender el punto medio, hay que entender qué es lo bueno para la naturaleza del ser humano. Si no entendemos qué es la naturaleza del ser humano, no podemos entender qué sería lo bueno. Entonces, a mí me parece, sinceramente, que por lo que he escuchado hasta ahorita, ¿verdad? Yo no sé qué vaya a pasar después, hasta ahorita, las cosas que Verástegui ha planteado, que él entiende, no tal vez de manera filosófica, o no lo sé, yo no sé si él estudió eso, pero entiende de alguna manera u otra el bien del ser humano. Y al menos entiende el comienzo y el final y la protección de todo ese camino desde mi perspectiva. Si no es así, pues bueno, ustedes me lo podrán demostrar. Yo no he visto algo que sea más coherente en la política mexicana en años que lo que este hombre está proponiendo. Si ustedes me dicen que su vida privada y que si esto y que si aquello, bueno, yo no sé esas cosas y si las pueden comprobar, pues compruébenlas, ¿verdad? Pero yo hasta ahorita no sé qué se le pueda comprobar de ese tipo de cosas, que nos dicen que no sé, ¿verdad? Lo acusan de miles de cosas. Hasta ahorita yo no veo algo que sea incoherente. Y aún así, no encontrando algo que sea incoherente en lo importante, ¿verdad? Que es el ejercicio de gobernar, muchos de ustedes atacan esta propuesta,
Bueno, entonces díganme por qué las otras propuestas son mejores. ¿De qué manera las otras propuestas responden al fin último de la política, como entendía, como gobernar, porque así es como la entendimos aquí, ¿verdad? Y como mucha gente la entiende, entonces el gobernar, si el fin del último de gobernar es el bien de la persona, ¿cómo los otros pueden entender el bien de la persona cuando, para empezar, las dos candidatas que mencioné están a favor del aborto, ¿verdad? Entonces, sin información básica que la biología te da, información básica de ética y moral y de metafísica que la filosofía te da, no la entienden ellos. No la entienden, no porque tengan que saber filosofía, sino porque hay cosas que ya también, pues, a veces llegan a ser de sentido común, pero pues bueno, hay gente que eso no lo logra tener. Eh, Si no la tienen ellas, si no lo saben ellas, mm, y aún así defienden esas cosas que no conocen, entonces, ¿cómo pretenden, bueno, más bien, qué podemos esperar de ellas? Bueno, que gobiernen de manera igual, es decir, de cosas que no conocen, eh, haciendo como que conocen. Um, la política en una democracia, es decir, el ejercicio de gobernar, entendido así, en una democracia, se hace cuando el ciudadano está educado para tomar las decisiones correctas. Es decir, decisiones correctas es elegir al candidato que mejor responde al fin último de la política, el fin último de la sociedad, que es hacer feliz a la persona. Se acabó. Hacer feliz a la persona, entendía a la persona dentro de una familia, ¿verdad? Porque no existen personas fuera de las familias. Entonces, el ejercicio de la política sería ayudar a las personas dentro de familias a ser felices, ser virtuosas. Como guías, ¿verdad? No como impositivas, como guías, o como posibilitadoras de oportunidades, ¿verdad? Para que se puedan ejercer este tipo de virtudes, para que se puedan alcanzar este tipo de virtudes. Si no elegimos este tipo de personas, si la sociedad, si el ciudadano no sabe elegir este tipo de personas, entonces no estamos hablando de gobernar. Estamos hablando de jugarle a, no sé, la demagogia, jugarle a buscar mis bienes. El fin último de la política no puede ser ni la riqueza ni la libertad, porque la riqueza y la libertad son solamente medios para la felicidad. El fin último tiene que ser la promoción de aquello que hace feliz al hombre. Y para poderlo tener, primeramente, sí tenemos que entender cuestiones de dinero, sí, cuestiones de libertad, sí, cuestiones de vida, porque sin la vida no hay ni libertad, ni posibilidad de hacer dinero, ni hacer nada de este tipo de cosas que sirven para una sociedad. Entonces, pero para eso se tiene que entender la naturaleza humana. Es decir, la naturaleza humana comienza en la concepción, el ser humano, perdón, comienza en la concepción eh, hasta su muerte natural, ¿verdad? Entonces, su promoción tiene que ser integral, siempre, integral. Pero si los candidatos que buscan ustedes no lo entienden, no sé qué otros candidatos quieren. Eh, Perdón, no lo entienden, entonces no sé por qué los defenderían, a menos de que ustedes tampoco lo entiendan. Y eso sería entendible, ¿verdad? Con la educación que tenemos en México y con la sociedad que tenemos en México sería entendible. Para el católico sería extraño, um, pero en fin, tienen un candidato al menos que es posible que lo pueda defender y se ríen, lo critican. Extraño, es extraño nada más. Bueno, con esto me voy. Eh, no sé, no sé si hay otro candidato ahorita mejor, me gustaría escucharlo, pero bueno. Ya me voy a ir, solamente leo por último los últimos comentarios. Dice, a ver, dice Prisciliano, la familia es el centro de la sociedad y el principal labor de los gobiernos debería ser fomentar y protegerla. Y luego dice, y los libros de texto no ayudan mucho ante el problema de la educación. Y luego Ángel puso por acá, un problema general que tiene todo político y sistema democrático es el problema de la representación política y la participación directa en la democracia. ¿Qué ocurre si gana un candidato que tiene la mayoría de votos, pero representa menos de la mitad del pueblo? Evidentemente no es representativo y por tanto no debería gobernar según los estándares de la democracia.
Bueno, ese es otro tema interesante. Eh, bueno, eh, este video se va a quedar aquí. Este, pues, si gustan comentarlo, voy a subir a mis redes sociales. Voy a ver si lo puedo bajar directamente de Facebook para tenerlo completo. Muchas gracias por verlo, por estar aquí. Si les gusta, compártanlo. Y si tienen algo que decirme acerca de esta situación, mándenme un mensaje, lo que sea. Estoy dispuesto al diálogo. Sinceramente, pienso que los argumentos que se han dado hasta ahorita son sumamente pobres. Entonces, tienen que repensar qué es la democracia, qué es la política y para qué sirve y qué es el gobierno y qué es un candidato y hacia dónde vamos. En México, en legislación, va hacia atrás. Hemos, se ha legislado, se ha aprobado la muerte, el asesinato de personas. Se ha hecho legal asesinar a personas en el vientre. Y ustedes me vienen a hablar de personas como Xochitl y Sheinbaum en un momento de crisis tan grande como este. ¿No parece crisis? No. ¿Por qué no parece crisis? Porque la sociedad está de cabeza. Si la muerte de una persona no es crisis, entonces, ¿qué más va a ser crisis? Que estén bien, cuídense mucho, Dios los bendiga y muchas gracias. Bye bye.